Hola amigos, soy Josu Gómez y vengo a hablaros de la V85, la moto Guzzi de moda, la moto que parece que es trail, una moto muy interesante. Si sois inconformistas de las críticas de motos, habéis llegado al sitio correcto. Por cierto, muchas gracias por la acogida del vídeo anterior, he visto que os ha gustado mucho. Bienvenidos y muchas gracias por suscribiros y espero que pasemos aquí muy buenos ratos. Pero vamos a hablar ya de esta moto, que Guzzi nos la quiere vender como una moto trail, sin embargo, por sus características no es muy trail. Quizás sea más una moto scrambler que una moto trail. Como sabéis ya, una moto scrambler es una moto de carretera endurecida con una serie de cambios para poder entrar por zonas sin asfaltar, que yo creo que coincide más con las características de esta moto. Vamos a ver las características detenidamente. Tenemos un recorrido de suspensión de 17 centímetros. Si lo comparamos con los 21 centímetros, por ejemplo, de la Yamaha Tenere o de los 24 de la 790 KTM, vemos que se queda un poco corto para ser una moto campera. En la parte de atrás lleva un monoamortiguador regulable en precarga y en extensión, y en el basculante de doble brazo, no como las BMW que son un brazo solamente, va incluido el cardán, una cosa que es muy buena para ahorrarnos el engrasar cadena. Otra cosa que me pareció curiosa es el cubrecárter, que va pillado a los tubos de escape, a los mismos tubos que salen de los cilindros. Como vemos, este chasis es de tipo abierto en los que el motor forma parte del chasis. Sin embargo, debido a seguramente a que al uso trail de esta moto le han metido una barra de refuerzo, que aquí podéis ver. Una cosa muy importante en una moto que pesa 229 kilos es la pata de cabra. La facilidad con la que se coloque la pata de cabra. En este caso se coloca con mucha facilidad. Sin embargo, hay un pequeño hierro que podría llegar a ser molesto, aunque enseguida se acostumbra uno, y ese hierro es para proteger el tubo de escape que está muy cerca del talón de nuestra bota, y de hecho, como veis aquí, alguien ya ha rozado este tubo de escape y ha dejado marcado. Este hierro protege nuestro calzado de que se queme. Por cierto, el próximo vídeo va a ser la prueba de la moto, así que os invito a que os suscribáis para que no os la perdáis. El cuadro estéticamente es muy bonito y además se nota que han cuidado los detalles. Moto Guzzi tiene un diseño muy cuidado. Una cosa que me sorprendió fue que al entrar en un túnel se volvió negro el cuadro para no deslumbrar, y sin embargo se seguía viendo perfectamente todas las indicaciones. Es un buen detalle de Moto Guzzi. Otra cosa que me llamó la atención fue las letras que hay justo debajo de la pantalla. Ponen Made in Mandelo Delario. Es el pueblo donde está la fábrica de Moto Guzzi. Me pareció una cosa graciosa porque lo normal es que pusiera Made in Italy. Otra cosa que me llamó la atención es que para cambiar el modo de conducción se usa el mismo pulsador que para arrancar. Los botones resbalan un poco, pero es cuestión de acostumbrarse. Con los guantes cuesta un poco de trabajo. Ya sabéis que esta moto tiene tres opciones: una lluvia, otra carretera y otra off-road. También tiene control de crucero para que en viajes largos podamos descansar un poco el puño y relajarnos. Si comparamos la posición del piloto con otras motos trail, vemos que efectivamente esta moto el piloto va sentado muy atrás. Por tanto, es otra de las razones por las que nos inclinamos a decir que esta moto no es trail. Para conducción por campo el piloto estaría demasiado retrasado y el reparto de pesos quedaría un poco en entredicho. Habría problemas en momentos en el que la rueda delantera empezara a derrapar, ya que el piloto está muy atrás. Pero en fin, esta moto es más bien una moto para grandes viajes, para entrar un poquito por campo, pero no es una para hacer trail y meterse por sitios muy complicados. El motor tiene unos datos magníficos: 80 caballos a 7.750 revoluciones y 80 Nm de par motor a solamente 5.000 revoluciones. El tema de los cilindros es un poco molesto quizás para sacar la pierna, pero vamos, con el peso de esta moto mejor no sacar la pierna y dejarla siempre en el estribo. Si lo comparamos con la potencia, por ejemplo, de la Yamaha Tenere 700, pues vemos que los 73,4 caballos a 9.500 revoluciones quedan un poco por debajo del motor de la Guzzi, que tiene un motoraco. En definitiva, una moto moderna que me gusta, pero que evidentemente no es para meterse por sitios muy complicados por el campo, sí para meterse un poquito por pistas y para
para ir por carretera, que ya os contaré cuando haga el vídeo de la prueba, que estuve paseándome en ella y se va muy a gusto. Y ya os contaré que da muy buen resultado y que el motor es un gran motor. Pero bueno, no quiero adelantar nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Os invito a que os suscribáis y que le deis a la campanita. También estás pendientes de la comunidad porque iré poniendo encuestas y algunas cosas. Venga, amigos, hasta la próxima. Un saludo.